Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Ha sido un buen tiempo que no hemos compartido el proverbio del día. Sin embargo, yo espero que, aunque no lo hemos estado leyendo a través de este medio que es Facebook, de todas maneras ustedes en su casita tomen el tiempo para leer su proverbio y disfrutar de él día tras día. Pero hoy vamos a leer el proverbio del día, que es 6, ya estamos a 6 de mayo, rápido pasan los días. Y vamos a empezar a leer desde la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, desde el verso 1. Empezamos. Hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesas a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en las manos de tu prójimo, ve, humíllate e importuna a tu prójimo. No des sueño a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como la gacela de las manos del cazador y como ave de las manos del que caza. Verso 6. Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. Verso 12. Y la persona indigna, el hombre malvado, es el que anda con boca perversa, el que guiña los ojos, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos, el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal, el que siembra discordia. Por tanto, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para él. Verso 17. Ojos soberbios, lengua mentirosa, mano que derrama sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Verso 20 dice: Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes, te guiarán. Cuando duermas, velarán por ti. Al despertarte, hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida la reprensión de la instrucción, para librarte de la mujer mala, de la lengua suave de la desconocida. No codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan. Pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. Verso 27. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se lleva a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. No se desprecie al ladrón si roba, para saciarse cuando tiene hambre, pero cuando es sorprendido debe pagar 7 veces. Tiene que dar todos los bienes de su casa. El que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. 33. Heridas y vergüenzas hallarán, y su afrenta no se borrará. Porque los celos enfurecen al hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho aunque le des muchos
presentes. Todos los versículos están sabrosos y la verdad que si ponemos atención a este capítulo vamos a ser bendecidos de todo a todo. Vemos unos versículos que hablan de las 7 abominaciones que Dios tiene, la advertencia contra el adulterio. Vemos a la hormiga que nos da el consejo de la hormiga, del perezoso, de aquel que no le gusta trabajar, que no le gusta levantarse temprano, hacer lo que tiene que hacer, o que se pasa el tiempo ahí viendo a ver qué es lo que voy a hacer hoy en día. Pero hoy voy a tocar el verso 1, 2, que me llamó la atención, bueno, me llamaron mucho la atención, no nomás uno. Pero en el verso 1 dice: hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño. Verso 2, si te has enredado con tu palabra, con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, nos dice: haz esto rápido. Dice: haz esto ahora, corre, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo. Fíjate que el ser fiador, o el dar tu palabra para que otro salga adelante, no es darlo a la ligera, sino más bien, si tú quieres ser una persona que da, pero no pongas tu firma con una persona que tú no conoces, con alguien a la que nada más, porque dice la promesa a un extraño. Tienes que asegurarte que cuando tú das tu firma o tú te comprometes para dar tu palabra por otra persona, si no conoces a la persona, te puede hacer quedar mal. Necesitamos conocerla para no enlazarnos con nuestra propia palabra, con nuestra firma, siendo fiador de otro que no conocemos, porque la verdad no sabes si paga. Por ejemplo, si es un préstamo, tú no sabes si te vas a comprometer para que pague. Si es una persona que de verdad cumple, tiene que haber integridad, tiene que haber fidelidad en la persona por la que tú estás siendo fiador. Dice: hijo mío, si has salido fiador, dice: ve, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído, fíjate, en las manos de tu prójimo. O sea, tú solito caíste en las manos de aquel a quien tú diste tu nombre y tu firma sin antes haberle conocido. No dice que no lo hagas, dice que no lo hagas a un extraño. Si has dado promesa a un extraño, no es que no lo puedas hacer, no es que no ayudes a una persona que tú conoces, pero si la persona es extraño, te puede hacer quedar mal. Proverbios 17:18 dice: el hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. Y dice: falto de entendimiento. Es una persona que no está poniendo atención, que no investigó, que no vio, que no se fijó con quién está dando su firma, que a ratito pues salió fiador de alguien que lo comprometió y le quedó muy mal. ¿Y cuántas veces hemos visto esas cosas por querer extender nuestra mano hacia una persona en necesidad, que uno considera que tiene necesidad, pero que hay gente que le gusta de veras hacer fraude con otros? No son personas responsables. Y mira, podemos amar a unas personas, podemos quererlas muchísimo, pero si sabemos que no es una persona cumplida, vamos a caer en las manos y tenemos que estar entendidos que vamos a pagar el precio, que a lo mejor no va a pagar. Si tú y yo o cualquier persona está dispuesto a hacer eso, adelante, pero va sabiendo que quizás usted se va a comprometer y va a tener que dar la cara por aquella persona que no le cumplió. Proverbios 11:15 dice: ciertamente sufrirá el que sale fiador por un extraño. Sufrirá. Pero el que odia salir fiador estará seguro. O sea que es mejor que si tú no conoces a la persona, no es que quieres ser mala onda, mejor dale
Lo que tú puedas dar, dale a tu alcance, pero no des tu palabra con alguien que tú no conoces y no estás seguro que va a salir al otro lado siendo fiel e íntegro para cumplir lo que prometió. Y dice en el verso 3, haz ahora esto, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Luego dice, ve, humíllate e importuna a tu prójimo. Importunar, pues es inquietarlo o empújalo a que sea fiel. No des sueño a tus ojos ni adormecimiento a tus pájaros, o sea, no te entretengas en hacerlo. Así que no es que quieras ser una persona mala o que no quieras ayudar a otro, sino que tú tienes que estar seguro que cuando das tu palabra con una persona, realmente es una persona cumplida, es una persona fiel. No quieras, como dice aquí en el Proverbio 11:15, ciertamente sufrirá el que sale fiador por un extraño. ¿Por qué sufrirá? Porque no sabe cómo va a ser las consecuencias. Algunos de nosotros podrán decir, sí, pero ¿cómo voy a poder pedir prestado y que alguien me tenga confianza? Bueno, sé fiel en lo poquito y después vas a tener un poquito más. O sea, tienes que mostrarte fiel desde un inicio. Bueno, pues con esto Dios les bendiga y nos estamos viendo en la próxima.